ceniza, ustedes ven, están aquí a los pies del altar, las urnas con la ceniza, y que una vez terminada, vamos a hacer el ingreso, vamos en procesión llevando la urna y hacemos el ingreso al cinerario parroquial, lugar donde quedarán estas cenizas de estos hermanos junto con la de otros, donde constantemente estaremos rezando por su eterno descanso y donde esperarán la segunda venida de Cristo y la resurrección de la carne también estos hermanos, Óscar Orlando y Zulma Antonio. Luego, ahora dentro de un ratito, va a venir el padre Pablo Ibarra, más o menos y cuarto, se va a poner por allí para confesar. Y después que termine la misa yo también me voy a poner a confesar, y una vez que terminamos con las confesiones, aquellos que quieran recibir la unción de los enfermos, los veteranos que quieran recibir la unción de los enfermos, también les daremos este sacramento. Y antes de comenzar esta Eucaristía le pedimos perdón entonces al Señor por nuestros pecados. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen, concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra naturaleza humana, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Feliz el hombre que cumple los preceptos y el mortal que se mantiene firme en ellos, observando el sábado sin profanarlo y preservando su mano de toda mala acción. Que no diga el extranjero que se ha unido al Señor: el Señor me excluirá de su pueblo. A los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oráculo del Señor, que reúne al pueblo de Israel. Todavía reuniré a otros junto a él, además de los que ya he reunido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. La tierra da fruto, el Señor, nuestro Dios, nos bendice.
Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Nos ponemos de pie. Ven, Señor, a visitarnos con la paz, para que nuestra alegría sea perfecta. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genial, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de esto fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, Esrom padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de esto fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de esta fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconía y de sus hermanos, durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconía fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones, por tanto, desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta el destierro de Babilonia, otras 14 generaciones. Y desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Llama la atención esta genealogía que de nosotros, inclusive de los grandes personas importantes, nos acordamos hasta nuestro abuelo, padre, bueno, abuelo, sí, lo conocemos todos, bisabuelo, tatarabuelo y ya después no sabemos más nada, no sabemos cómo se llama. Podremos saber si venían de las Islas Canarias, si venían de Italia, si venían de Francia, o el mismo a veces el sonido del apellido, ya mi apellido es inglés, pero no sé. Bueno, por acá aparece 14 más 14 más 14, 14 por 3, 28, 42 generaciones.
Y bueno, de esto hay un detalle que hay en la generación, porque está estudiado, se sabe que para los pueblos nómades, como era Israel, que era un pueblo nómade, al final se asentó en la tierra prometida en Israel, pero era un pueblo nómade y siguió siendo nómade después de Jesucristo. Si vamos al caso, recién después de la Segunda Guerra Mundial recuperó su país. La genealogía son lo que le daban la identidad nacional. La identidad nacional. Es como si nosotros ahora la identidad nacional lo dan los, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Uruguay, ¿quiénes somos los uruguayos? Y lo que estamos comprendidos dentro de los límites. Río Uruguay, las 1000 fronteras con Brasil, las múltiples fronteras que tenemos con Brasil, y el Río de la Plata en el sur. El Río de la Plata en el sur, límite con Brasil, el Río Uruguay que nos hace con Argentina. Y bueno, eso es los que estamos adentro somos los uruguayos. Esa es nuestra identidad nacional. En la época de Jesús, que eran nómadas, que no tenían frontera, la identidad nacional, la identidad, todos necesitamos estar contenidos, hasta los niños que muchas veces se crían en las instituciones públicas, tipo el INAU, siempre quieren saber quién es su padre y su madre, es una cosa rabiosa que se dice psicológicamente que no se les puede impedir, es una necesidad que tienen que saber de dónde son. Esa identidad nacional, por eso dijo, valga la redundancia, la daba en la época de los judíos, la daba la genealogía. Bien. Pero acá lo más importante no es eso, lo más importante es otra cosa. Eso es un detalle nomás, introductorio. Lo más importante de esto es que Dios está hablando de que Jesucristo, hijo de David, etc. Ya había dicho, estamos en el capítulo primero, pero antes o después, Mateo, antes y después, mejor dicho, Mateo dice que era Dios. Relata el sueño que tuvo José, que el sueño que tuvo José, que el ángel le dice que tome a María por esposa porque lo que en ella nace es hijo de Dios, etcétera, etcétera. O sea que ya había dicho que Jesús es Dios. Bueno, llegó el padre Pablo. Mejor ahí, Pablo, o en el confesionario, si te gusta. Los que quieran ir confesando, levántense de la misa, nomás vayan a confesarse tranquilamente. Y después vengan para comulgar. Vaya nomás, no sean problemas. Vaya que el padre Pablo les perdona más que yo, más bueno que yo ahí. Mejor cura de todo para confesar. Así que pónganse ahí. Bien. Lo más importante de todo esto no son esto de la genealogía y de la identidad nacional, sino lo más importante de todo esto es, como decía, Mateo ya había dicho y volverá a decir que Jesús es Dios, que es hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero acá lo que quiere decir son dos cosas. Primero, que también es hombre. Es hombre. Es hijo de este, es nieto de este, es nieto de este. Es como si dijera, nació de aquella familia. Y esa familia es una familia bien judía, que arranca desde Abraham, desde Abraham, ¿sí? Lucas lo hace arrancar desde Adán, inclusive. Como diciendo, es bien una persona humana como nosotros. Lo que no se asume no se redime, pero lo que se asume se redime. Jesús que es Dios, también se hizo hombre. Así como en el Evangelio de Lucas, lo importante del Evangelio de Lucas era la misericordia. Lucas se empeña mucho, insiste en la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. San Mateo, que era judío, lo que insiste mucho San Mateo, es que en Jesús se cumplen las profecías. Que todo el pueblo de Israel desemboca en Jesús. Que toda la historia de Israel, desde que Dios llama a Abraham para formar una gran nación, desde allí todo es para Jesús, termina en Jesús. Y Jesús es él solo, la persona de Jesús, es el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel era toda una introducción para la venida del Hijo de Dios, para la venida de Dios, para el Mesías, que es Jesús. En Jesús se cumplen todas las profecías. Y Jesús es hombre verdaderamente que vino a salvar. Y otra de los componentes de esto es que aparece cuya, vamos a decir, moralidad no fue tan santa, vamos a decir, dejaron mucho que desear. Pero que sin embargo, son los abuelos y las abuelas de Jesús.
¿Y por qué aparecen estas personas que no eran ejemplares, vamos a decir? No aparecen los santitos, sino que aparecen los menos santitos, los más pecadores. Porque es justamente eso, Jesús vino a salvarnos de todo. Aquello que va a decir Jesús, no son los santos los que necesitan la salvación, sino los pecadores. No son los enfermos los que se necesitan al médico, no son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos los que necesitan al médico. Por eso Jesús no se avergüenza, vamos a decir, en tener como antepasado personas que hoy llamaríamos de dudosa moralidad. ¿Por qué? Porque Jesús vino a eso, vino a rescatarnos. El mensaje central de esta lectura es: Jesús es Dios y es hombre. Y se hizo hombre, o es Dios que se hizo hombre y fue Dios y fue hombre, con una finalidad: purificarnos, sacarnos del pecado, arreglar todo lo roto, reconstruir todo lo que estaba caído. Así que le damos gracias al Señor justamente por esto, porque envió a su Hijo. Lo que vamos a celebrar en Navidad, que Dios es Dios y sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, como una de las canciones que no están traducidas o no están traducidas. Tú bajas desde el cielo, desde el cielo, de la estrella, oh Rey del cielo, y viene a la tierra, tú bajas de la estrella, Dios del cielo. Una canción de San Alfonso María Ligorio, Dios que deja el cielo y sin dejar de ser Dios, pero sí dejando el cielo, viene a esta tierra a sufrir. Pero no viene a esta tierra a sufrir porque le guste sufrir o porque lo agarraron por casualidad y lo hicieron sufrir. Viene con una finalidad mucho mayor, la de sacarnos del pecado. Por eso aparecen estas personas acá en la historia de Jesús, no tan santa. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene vergüenza, no tiene miedo en meterse en el barro, de meterse en el pecado, porque para eso vino. Como va a decir el profeta, gracias a sus heridas hemos sido curados. ¿Quién cura nuestras heridas? Las heridas de Jesús. Se mete en el barro para sacarnos del barro. Bueno, le damos gracias al Señor y le pedimos que sigámonos preparándonos para celebrar una buena Navidad. Amén. Que así sea. Nos ponemos de pie. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor, esperamos en ti. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por la Iglesia, para que transmita con ilusión y entusiasmo el mensaje de salvación y vida que recibió de Jesús Salvador, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por los pueblos y naciones de la tierra a los que aún no ha llegado el Evangelio, por aquellos a los que les falta la paz, la unidad, la justicia y el amor, para que descubran la acción de Dios en nuestra historia, lo reconozcan y pongan en él su esperanza, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por nuestra sociedad, especialmente por las familias y los jóvenes, para que, optando por valores nobles, forjen un presente más humano y un porvenir pacífico y sereno, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por cuantos viven paralizados por el pecado, por los que no carecen de pan y de esperanza, para que descubran a Jesús, que quiere curarlos, y den gloria a Dios con sus vidas purificadas por la gracia, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por todos los cristianos, para que superando cuanto nos divide, seamos en Cristo más fraternos y demos testimonio de su amor, que unifica, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por los que celebramos a Jesús, nuestro Redentor, para que con espíritu de fe acogemos su palabra y seamos portadores de consuelo, alegría y esperanza para cuantos nos rodean, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Recibe en tu corazón, en tu misericordia, Padre Santo, estas peticiones de nosotros. Uno como nosotros, te hiciste un ser humano para sacarnos de nuestros pecados.
y así lo hiciste y lo lograste muriendo en la cruz y resucitando. Que podamos comprender estas grandes verdades en esta Navidad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos entonces participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra naturaleza humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él es el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado, para que su verdad instruyera a los ignorantes, su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles. Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado y amanece el día de nuestra salvación, llenos de confianza en tus promesas, cantamos, Padre, con filial alegría, el himno de tu gloria. Santo eres en verdad de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado
por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Te pedimos especialmente hoy por el eterno descanso de Óscar Orlando y de Zulma Antonia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos entonces la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entre, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos que para recibir el cuerpo de Cristo es necesario estar preparados, participar de una comunidad cristiana todos los domingos y haberse confesado en los últimos meses. Quienes cumplen con estos requisitos y saben cómo se hace para comulgar en estos tiempos de pandemia, se acercan a comulgar. Los demás toman asiento. Y recordamos que tienen que pasar con el tapabocas, que el Padre les va a dar la comunión y se lo bajan y después nuevamente se lo colocan. Se los va a dar delante del Padre, se tienen que comulgar. Gracias. Hasta el último suspiro, te amo, Dios. Para los hermanos que no pueden comulgar, hacemos la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén.
Nos ponemos de pie. Oremos. Alimentados con el don celestial te pedimos, Dios Todopoderoso, que encendidos por el fuego de tu Espíritu, brillemos como lámpara resplandeciente en la presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos sin consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ello. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos. Humilde solicito a tu maternal corazón. Ahora, después de la bendición final, ya salimos con las urnas al cinerario, hacemos el ingreso y yo vuelvo para confesar y luego daremos la unción de los enfermos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, sigan en paz. Demos gracias a Dios.